Cuando él era muy chico, cuando tendría aproximadamente unos 6 o 7 años, recibió un regalo de una señora, un payaso de tela. Marcos cuenta que él estaba muy contento de haber recibido ese regalo, como todo niño, además de los regalos que pudieron hacerle en ese momento la familia, ¿no? Para ese momento, él era hijo único y tenía su habitación. Y cuenta que a las 2 noches de haber recibido aquellos regalos, esos regalos, como algunos otros juguetes, estaban desparramados por el piso de su pieza. Y que cuando él estaba durmiendo en un momento, sintió como si alguien, con la habitación completamente a oscuras, le tirara la sábana desde abajo de la cama. Él se despertó porque sintió aquello. Y cuando se despertó, pensó que tal vez se trataba de un perrito que ellos tenían en la casa, que era una mascota, un perrito chico, y pensó que tal vez estaba debajo de la cama. Y sin dudarlo, se colgó para mirar hacia abajo de la cama. Y él dice que cuando miró, vio algo que creyó que se trataba de su perrito y estiró la mano para agarrarlo y se dio cuenta que se trataba de aquel payaso de trapo, que no estaba allí su perro. Y entonces dudó en ese momento si realmente había sentido o había sido un sueño que le tiraban la sábana. Volvió a dejar al payaso de trapo allí al costado de la cama, se acostó de nuevo y se durmió otra vez. Él dice que a la madrugada, aproximadamente a las 3:30 más o menos de la mañana, comenzó a sentir que alguien estaba en su cama, porque sentía como si se apoyaran. Él sentía como se hundía el colchón hacia sus pies. Cuando se despertó y abrió los ojos, él dice que su mamá dejaba siempre una pequeña luz que iba en el enchufe, que daba un poquito de luz a la habitación, como para que no estuviera completamente a oscuras. Y él dice que cuando abrió los ojos, vio aquel payaso de trapo parado a sus pies en la cama. Algo que no era posible porque no tenía estructura ese muñeco, era de trapos. No podía estar parado. Y en el momento en el que él lo vio, él asegura que fue como si lo hubieran lanzado contra él y le pegó en la cara. Dice que le costó sacárselo de la cara mientras gritaba desesperado. Entró su papá corriendo a la habitación y le preguntó qué le había sucedido, y él, llorando y luego de tranquilizarse un poco, pudo contarle lo que había pasado. Pero su padre, lo mismo que su mamá, tomaron esto como si se tratara de una pesadilla. Sin embargo, aún así, el padre tomó aquel payaso y lo puso sobre una repisa que había en la misma habitación. Y se quedó con él hasta que se durmiera. Cuando Marcos se durmió nuevamente, su papá se quedó dormido al lado suyo en la cama, y dice que él comenzó a sentir dormido un dolor
muy fuerte en la mano, y que cuando se despertó, aquel muñeco estaba junto a él en la cama y era como si le estuviera tomando uno de los dedos. Cuando se despertó, sentía tanto dolor en la mano que pegó un tirón y el muñeco cayó al piso. Y él cuenta que aquel muñeco, aquel payaso, se arrastró por el piso hasta quedar debajo de la cómoda. Sintió miedo en ese momento, no sabía cómo reaccionar. La habitación estaba casi a oscuras, solo por aquella pequeña luz testigo que había en el enchufe. Y él sentía un ruido debajo de ese armario, de esa cómoda que había en la habitación. No quería despertar a su hijo. Se incorporó a la cama y bajó los pies, y cuando quiso caminar para encender la luz, dice que sintió un golpe en las piernas y aquel muñeco estaba en sus pies como si alguien lo manejase, como si alguien lo moviera. Fue en cuestiones de segundos, le pegó en los pies a él y él siguió caminando para encender la luz, pero el muñeco cayó sobre su hijo y entonces sintió mucho miedo. Antes de encender la luz, se volvió hacia la cama donde estaba su hijo y lo tomó en sus manos. Fue increíble porque dice que él lo agarró con una mano y sentía como el relleno de su cuerpo, que era de trapos, se movía como si fuese un animal. Asustado y desesperado, lo lanzó contra la pared y fue rápido y prendió la luz. Él estaba asustado y dice que escuchaba cómo este muñeco se reía. Despertó a su hijo, lo sacó de la habitación, fue y lo dejó con su esposa, por supuesto, le contó lo que había pasado, y él volvió con un palo y volvió con una bolsa para sacarlo de la habitación. Pero cuando entró a la habitación, dice que no encontró a el payaso. Entonces, asustado, comenzó a buscarlo por toda la casa, ya con todas las luces encendidas, todas. Como no lo encontró, se fue a la habitación con su esposa y con su hijo y se acostaron a dormir. Dice que esa noche escucharon sonidos fuera de la casa, en el vidrio de la ventana. Primero muy despacio y luego como si alguien golpeara desde afuera. El papá miró hacia la ventana y vio la silueta de aquel muñeco, de aquel payaso. Lo que hizo en ese momento es, ellos tenían una Biblia en la mesa de luz y la pusieron pegada a la ventana, hacia el lado de afuera. Al día siguiente, cuando amaneció, dicen que con un poco de resquemor, un poco de miedo, él salió hacia el patio y comenzó a caminar alrededor de la casa y encontró a aquel muñeco, aquel payaso de trapo. Dice que sin dudarlo, en ese momento él lo agarró con una pala y lo cortó así en pedazos. Lo metió dentro de unas bolsas y lo arrojó a la basura. Cuando pudieron hablar con la señora que les había regalado, comenzaron a averiguar la procedencia. Era de una señora que conocían como Doña Marta, que se dedicaba a hacer trabajos, que mucha gente la conocía en la zona de Amalia, y que un día, en un accidente trágico en su casa, murió su hijo, un nenito que era el dueño
Ella quedó trastornada con esta situación, una mujer que hacía trabajos de magia negra, y a los pocos años también murió.